el cine venezolano es un cine diverso. Parte del ecosistema del cine venezolano nace en Barquisimeto con Amabilis Cordero. La gente lo que busca es la historia, tener una historia poderosa. Ok, bienvenidos a otro episodio más de Agape Estudio Podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, miren, hoy vamos a hablar de lo que siempre hablamos, de cine. ¿De qué más esperan que les dijera? De cine, pero hoy vamos a hablar, muchachos, de la posibilidad de crear oportunidades donde no las hay. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese tema? Para eso trajimos como invitado al señor Excel Sierra Alta. ¿Sierra Alta? Sierra Alta. Sierra Alta. Excel Sierra Alta. Bienvenido, Excel. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Todo Qué fino que vienes. Qué fino que estás aquí. Bueno, mira, para los que no saben, Excel es director, asistente de dirección, productor, profesor, escritor. Erga, Excel. ¿Te has pasado? Bueno, yo lo conocí hace más o menos un año o menos, haciendo un documental de la orquesta más grande del mundo, donde está haciendo la asistencia de dirección al señor Fabricio Contreras. Exactamente. ¿Correcto? Exactamente. Bueno, Excel, cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre cómo empezaste en toda esta movida. Bueno, principalmente agradecerte, Cipriano, a todas las personas de aquí de este podcast, porque obviamente también he estado viendo el trabajo que están haciendo y me parece necesario e interesante lo que se están haciendo con ambos podcasts. Me parece súper interesante. Y bueno, yo empecé haciendo cortos con teléfono. Okay. Justamente con teléfono, entre mis panas, le hacía como los videoclips, con lo que tenía, con mi teléfono. Entre mismos panas que hacían música, dijimos, ok, vamos a empezar a hacer videoclips, emulando cosas que veíamos en internet. Y bueno, en el 2018 hubo un concurso de cortometrajes que se llama Mobile Film Festival, que es francés. Y bueno, ahí presentamos un cortometraje llamado Pálida. Este cortometraje, que es un film minuto, quedó seleccionado entre 350 cortometrajes a nivel mundial. Y bueno, fue uno de los pocos cortometrajes que quedó de habla hispana. Esto, digamos, que nos abrió como una mira de, ok, los festivales llaman la atención. Dijimos, ok, vamos a empezar a competir en festivales. Y empezamos a meternos. Hay uno en Colombia que también se llama Smart Film Festival. O sea, era con teléfono, con lo que teníamos en nuestras manos, cómo hacer estos cortometrajes. Y bueno, eso me hizo ver una posibilidad entre el internet. Como en mi cortometraje estuvo muy direccionado a Francia, porque ya sabíamos que era en París toda esta convocatoria y todo el tema, colocamos varios elementos en el cortometraje, que si los zapatos eran del Paris Saint-Germain, tocamos temas de fútbol, lo que hablábamos tenían que ver con el tema del mundial. O sea, buscamos como que le agradara a la gente de Francia, y eso nos generó una mediática. Después de la selección nos generó una mediática allá en París. O sea, me entrevistaron varias personas de medios de París, o sea, de París y italianos también. Y obviamente eso no lo esperaba, sobre todo porque como tal era un cortometraje hecho con un teléfono, para nosotros, obviamente planificado, pero sí fue como todo muy rápido. O sea, te estoy hablando de que nosotros del 28 estábamos grabando y el 31 antes del feliz año yo estaba editando el cortometraje. Y bueno, había que entregarlo el 2. Lo entregamos y ya en febrero éramos selección. Todo esto me hizo conocer a periodistas franceses, y ellos me comentaron de un programa que se llama 3 días en Cannes, en el Festival de Cannes. Y bueno, presentamos nuestra propuesta y fui seleccionado en el 2019 al el programa del Festival de Cannes, llamado 3 días en Cannes, que es un programa para cinéfilos, jóvenes creadores, para gente común e interesada en el cine. ¿Qué tal? Y bueno, asistí al festival en el 2019. Mira, bueno, la gente que no lo sabe, Excel Sierra Alta es de Barquisimeto, muchachos, ¿no? Guaro. Un guaro, ¿ah? Exacto, Entonces, guaro. Cuando él cuenta que estaba el 31 de diciembre, ante el feliz año, editando un video, estaba en Barquisimeto. Exacto, en Barquisimeto. Y bueno, para nadie es un secreto, veníamos de locuras en el país
O sea, me refiero económicas, sociales, un montón de cosas. Y bueno, eso generó más bien que dijimos, vamos a hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Incluso el cortometraje es hecho, o sea, además con teléfono, el estabilizador es tubos PVC. O sea, fue todo hecho con la cosa que teníamos en nuestras manos, literal. Tirro, que es la salvación de todo cineasta. Y era tirro gaffer para tener el teléfono. Y bueno, creo que surgió algo bastante bonito que apreciaron allá también, que supieron apreciar de alguna otra manera, tanto por lo que se estaba narrando, y ellos mismos hablan del tema del montaje, que como es un corto de 1 minuto, así todo frenético, es bastante divertido. Qué fino, qué fino. Mira, y que te pregunto algo. ¿Ya en ese entonces existía Barquicinema? No, en ese momento nosotros éramos un crew de panas haciendo cine con teléfono, nos llamamos o nos llamábamos Acción Crew y dijimos, ok, vamos a crear aquí un manifiesto, somos los locos haciendo cine, en Barquisimeto de paso, de manera alternativa. Y luego nosotros, cuando yo asistí al Festival de Cannes en el 2019, allí tuve la oportunidad de conocer a Robert Mason, que actualmente es el coproductor de la película, de Guanza, que ahorita vamos a hablar seguro de ella. Sí, total. Allí lo conocí a él y conocí a Aviadia, que es de la India. O sea, conocí varios coproductores, personas que se unieron para hacer que se hiciera posible un proyecto que yo en Cannes hablaba, era de que era un cortometraje. Okay. O sea, era un cortometraje llamado El Guanza, el caso de la bailarina, que es una historia de la vida real que ocurrió allá en Barquisimeto. Desvivieron una bailarina en el año 2001 allá en Barquisimeto y bueno, en su momento fue bastante impactante ante los medios. Y yo llevaba como mis recortes, todo mi tema en el teléfono, como que mira, esto es lo que yo quiero hacer. En el proceso, en el primer momento, hicimos como contacto de poder hacer cosas y allí, digamos que en el proceso empezamos como que esta es la planificación, ya tengo guión, empezamos a escribir, a terminar de escribir, la investigación. Surgió que lo primero que me ocurrió cuando llegué del Festival de Cannes en junio, tuve una entrevista con un periodista que en paz descanse y que me parece súper importante para el proyecto, que se llama Gerardo Oviedo. Mi primera entrevista, incluso esa entrevista literal, él me preguntó cuál es el siguiente proyecto, yo le hablé del caso de la bailarina y él me dijo, vámonos a comerciales que yo necesito hablar contigo. Este caso, yo fui el que cubrí el caso, yo te voy a llevar a todas las fuentes. Y literal ocurrió, me llevó a todas las fuentes desde las formales hasta las informales. Digamos, visité un montón de lugares extraños, para decirlo así de alguna manera, porque en este caso obviamente están los culpables, los asesinos de la bailarina, están los jueces, está la familia, o sea, hay varios elementos que tocamos y por supuesto todo aislado por un periodista en este caso. Cuando fui armando como el proyecto, estos coproductores dijeron, ok, yo quiero ser parte, yo quiero invertir en eso. Íbamos a empezar a grabar el 15 de abril, el 15 de marzo del año 2020. O sea, declaración de COVID. Exactamente, teníamos todo, la comida, teníamos todo. Y bueno, apareció el COVID. No, y fue la locura, porque obviamente yo no sabía qué hacer. Todo el mundo me empezó a escribir. Nadie sabía qué hacer. Exacto, los actores me decían, ¿qué hacemos ahora? Y yo obviamente lo que agarré fue el teléfono, lo puse a un lado y dije, ok, respira, ¿qué vas a hacer? Porque no sabía qué hacer, literal. Como la comida no la teníamos de manera de sacos, o sea, empezamos a alquilar y dijimos, ok, vamos a entregárnosla primero a nosotros como que quienes necesitan comida. Sabes que el COVID fue algo que obviamente sé que en Caracas seguro a nivel mundial pegó bastante, pero nosotros venimos de una región donde obviamente ya de por sí hacer las cosas un poco más difícil. Entonces lo que hicimos fue, ok, vamos a darnos por lo menos alguna cantidad nosotros para que por lo menos sobrevivamos todo este tiempo. Porque al principio ninguno tenía trabajo, o sea, era como que, ok, teníamos que transformarnos de lo presencial a lo digital y empezamos como que a buscar trabajos digitales. Yo alquilamos un lugar con otro pana que fue asistente de dirección también en la película y bueno, vivíamos allí como que bueno, si nos enfermamos nosotros, pero nosotros salgamos a trabajar. Y en ese proceso empezamos como a escribir, los muchachos algunos se llegaban a reescribir el guión, o sea, a ver como que bueno, vamos a aprovecharle este tiempo para reescribir, para avanzar el proyecto.
Los actores empezaron a ver clases de manera online con el profesor, porque paralelamente nosotros creamos como un banco actoral con los actores y actrices. Pero entonces me estás diciendo que Barquicinema surge en COVID. Barquicinema surge por la película, por eso te estoy comentando. Ah. Surge por la película porque nos dimos cuenta que todos estaban como con ansias en el COVID de aprender, de seguir formándose. Y bueno, el profesor se inventó como esas clases online Okay. en el momento, porque obviamente nadie tenía como un protocolo de qué se podía hacer o qué no se podía hacer. Y nosotros empezamos como que a formar desde el punto de vista de lo técnico. Ok, aquí falta esto, vamos a aprender esto, vamos a buscar esto, qué cámara entonces vamos a usar. O sea, empezamos como a repensar la película. Okay. Durante todo ese tiempo, te estoy hablando desde marzo hasta diciembre, que empezamos, que verdaderamente dijimos, ok, ya se puede. ¿Por qué dijimos que ya se puede? Porque empezó este tema del semáforo, de que era Ok. una semana sí, una semana no. Como nuestra película era del año 2001, nos convenía que no hubiese nadie en la calle. Claro. Entonces agarramos fue el día la semana que no se podía salir. Ahí me estoy saltando algo importantísimo, que es la comida. Como nos sobró, aún dándonos a nosotros, quedaba mucha comida, o sea, era un equipo de producción. Llegamos y la terminamos de quiliar y se la entregamos a una fundación llamada Hospitur. Hospitur hacen jornadas sociales médicas en pueblitos allá en Barquisimeto, que unas jornadas muy bellas además. Eso me pareció increíble porque obviamente sentí que yo prefiero obviamente eso que se dañe la comida ahí guardada esperando. La vida es tan grande que en diciembre ellos se pusieron a disposición totalmente para hacernos la limpieza, la desinfección de lugares, los exámenes de COVID, hacer prácticamente una burbuja para grabar. O sea, Legal. tuvimos un espacio donde que era prácticamente como nuestro set o nuestro estudio. Y bueno, ahí armamos todo, las oficinas de ficción, pues todo el arte, todo el tema. Y ahí mismo nos concentramos con los actores y nos colocaban multivitamínicos, o sea, todo fue cualquiera. Incluso tuve la invitación de un pana también técnico, y Lemaro, y también él me dijo así como que no podía creer que de verdad era una película de bajo presupuesto. Porque en realidad teníamos hasta ambulancia, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. había como un tema. Y todo esto porque creo que el caso de la bailarina conmocionó tanto la ciudad que la gente decía, yo pongo esto, yo quiero estar, yo quiero ser parte, yo pongo esto a cambio de nada. Y yo dije, ok, esto va sumando. Y sumó tanto así que aquí en Caracas grabamos en el Cruz 10, Okay. en la sala de cromosaturación. Y también fue así de esa manera. Igual el Teatro Juárez allá en Barquisimeto. Es una película que si me preguntas, consejo para las personas, si vas a hacer tu primer largometraje, no hagas tantas locaciones. Fue una locura hacer tantas locaciones porque obviamente, además que retrasa el proyecto, si no tienes las condiciones económicas, obviamente no piensas a veces con errores de producción, no piensas en el transporte, no piensas en la movilización para producir. Pero bueno, parte de crear también es aprender de esos errores, digamos, o de esas experiencias. Y esas mismas experiencias fue lo que hizo que naciera Barquicinema. Dijimos, ok, aquí adquirimos un montón de experiencias y dijimos, ¿cómo hacemos de que la gente pueda hacer cine verdaderamente con lo que hay, con lo que tenemos? O sea, con lo que hay en la realidad venezolana. Y así nace Barquicinema. Creamos como un sistema de que en 6 meses pudieran hacer un cortometraje, pasando por todo ese proceso, desde lo legal incluso, que para nosotros también fue Una pared. un impacto que obviamente te obliga a organizarte. Yo estaba en rodaje, imagínate. Yo estaba en rodajes que el primer plano era a las 8 de la mañana y yo a las 4 de la mañana estaba en el registro esperando por una cola. Porque a las 8 de la mañana, para poder pasar de primero en el registro, a las 8 de la mañana cuando abrieran, para tener la empresa productora que estaba haciendo la película. No. ¿Sí me entiendes? O sea, fue una locura. O sea, fue una locura, de verdad nos tiramos una locura, pero surgió, o sea, salió. Y eso nos hizo también aprender de decir, ok, hay que ser más organizado, hay que armar esto, hay que armar esto. Pero son cosas que a veces nadie te las explica. Claro. Y bueno, nosotros dijimos, si nadie nos las explica, ¿por qué nosotros no explicarle a otra nueva generación Lo que viene? Lo que nosotros estamos aprendiendo. Lo que nosotros estamos aprendiendo a punta de golpes, dándonos contra la pared, porque vamos a esperar que otros se den los golpes para decir, viste, yo te dije. Sino más bien como que, ok, mira, así se hace ante nuestra experiencia. Claro. O sea, que creo que el cine me parece bastante hermoso el tema de que
cada uno de nosotros podemos tener una experiencia de producción diferente. Total. Y lo que importa en realidad es el resultado y que obviamente los técnicos, los actores, las actrices, todas las personas, los creativos, tengan de alguna manera una retribución, no solamente económica, sino se sientan bien con el emocional, proyecto. claro. Exacto, que puedan decir, este proyecto yo participé en esa película. Sí, que se sientan orgullosos de estar allí. Eso me parece fino, eso me parece importante, porque hay veces, sabemos muy bien que a veces es como que hay proyectos que no se le entrega al 100% porque a veces no hay esa comunicación o hay dejadez en ese mismo punto de vista. O sea, que eso es como uno de los valores de Barquisinemma, ¿no? Tratar de que la gente se integre en el set que esté. Totalmente. Y tan de testigo los chicos de Barquisinemma, los chicos y chicas que se han graduado, incluso hicimos el lanzamiento de más cine y varios se vinieron aquí a Caracas, o sea, por su parte vinieron a asistir a hacer presencia, ¿sí me entiendes? Claro. Y eso me parece bastante interesante porque ellos siguen, incluso el contenido que sale de Barquisinemma es hecho por los mismos estudiantes que ya se graduaron y siguen allí porque entienden que bueno, que es una escuela que nació desde la necesidad de crear, como dice el mismo profesor Rolando Ramírez, que es el profesor de actuación, como nace de la necesidad de crear, obviamente cualquier estudiante que se haya graduado le surge y le prende más la necesidad de aprender, de crear, de hacer cosas, y Barquisinemma es un lugar, un espacio en común, un espacio seguro, como ellos mismos le llaman. Ok, mira, Excel, hemos hablado un poco de cómo se creó Barquisinemma, me hablaste de cómo empezaste en todo el área audiovisual, que fue haciendo unos videoclips a tus panas, pero tú también eres cantante, Excel. Sí, por eso mismo. Hacía también, además, entre los eso no lo dije en la presentación, ¿eh? Entre los panas que también le hacía video, obviamente también me hacía mis videos, o me compartía con panas así de que, mira, yo llego y te hago tu video y tú me haces mi video. Nos inventábamos cosas así también. Y además que el rap, el hip hop, yo hacía o hago también, porque sigo escribiendo, obviamente el arte de escribir, incluso lo que me llevó a escribir cine prácticamente, por eso lo decía, o hacer cine fue la cultura hip hop. O sea, era algo que me llamaba muchísimo la atención. Hay un director que me gusta como lo que hace, más allá de sus películas, Spike Lee, por un tema de que hace las cosas porque las ve necesarias y las cree necesarias. Y yo dije, ok, esto es muy hip hop. O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no serlo? Y estudiando además el cine venezolano fue como que está Clemente de la Cerda y es como que, ok, este pan está haciéndolo porque quiere hacerlo. Hip hop. Exacto, y lo necesita hacer. Y yo dije, ok, vamos a inventarnos algo, a ponerme a aprender a escribir. Yo soy medio autodidacta y medio obviamente he hecho varios talleres en todo el tema de aprendizaje. Pero de nada sirve si haces talleres, estudias en una universidad, estudias lo que sea, de nada sirve si tú mismo no llegas a tu casa e investigas en internet, en libros, si no lees, si no estás en set. O sea, de nada te va a servir solamente teoría que la vas a tener en tu casa y decir que sabes mucho. Pero creo que la práctica y el tema de tus deseos de querer aprender es lo que te hace verdaderamente aprender, valga la redundancia. ¿Piensas que tú piensas ahorita que Venezuela tiene la capacidad de hacer un cine de, no sé, de alto impacto para el mundo? Claro que sí, yo creo que incluso tiene más oportunidad que muchos lugares por un tema de que no existe como tal una industria fortalecida o no existe una manera, así se hace, ¿sí me entiendes? Creo que lo que falta es como que todos nos entendamos desde algún punto de vista que porque todos lo hacemos de la necesidad de crear, obviamente, todos de alguna manera estamos buscando hacer cine, mostrar nuestro cine, debatir de cine, planificar sobre cine. Lo que creo es que hace falta, y obviamente ya hay iniciativas, de terminar de comprender que el cine venezolano es un cine diverso, es un cine mixto. Existe el cine de acción, existe el cine romántico, existe todo tipo de cine dentro del cine venezolano, cómo funciona la industria. Lo que creo es que obviamente habían ciertos elementos económicos, me refiero incluso a estructurales, que no permitían que obviamente el dinero corriera, comisiones fílmicas, un montón digamos, de diseños, de esquemas que son necesarios para hacer cine, pero creo que este nuevo surgimiento del cine venezolano va a hacer que se estructure y que venga una nueva
oleada de cine venezolano. Y no lo digo desde lo romántico, sino lo digo de que prácticamente nosotros, no hablo de Barquisimeto y Más Cine, hablo de nosotros, nuestra generación de cine, sea como se llame la organización en la que estemos haciendo cine, va a sumar a que verdaderamente se arme una industria venezolana. Yo hablaba con una amiga en estos días y le decía que, claro, yo cuando te conocí, te lo juro, yo no sabía nada de Barquisimeto. Te lo juro, yo no lo sabía nada. Y tú me dices, no, me dicen, no, es que Excel de Barquisimeto, no sé qué. Y yo empiezo a investigar. Redes sociales, qué están haciendo, después conversando contigo. No, hemos hecho tantos cortos en tanto tiempo. Y yo, mierda, yo me acuerdo que en mi cabeza fue que ¿qué ha rehecho toda la cantidad de vainas que han hecho en tan poco tiempo, con recursos limitados, Con para no decir sin... además. Exacto. Con recursos propios, porque ninguno ha sido financiado, digamos, privado y público. Y no lo estoy diciendo como que qué orgullo, sino lo estoy diciendo como que arrecho sería, imagínate, si hay recursos, pues. Claro. O sea, lo estoy diciendo más desde ese punto de vista. Ok. Y claro, es que es difícil a veces filmar. Y yo hablaba con esta panita en estos días y me decía, Cipriano, pero también Mérida tiene una movida cinematográfica. El Zulia. Maracaibo, El sí. Zulia me dijeron, que no lo sabía. Me dijo, Táchira, En Aragua también. Valencia. Y yo le decía, comentaba, yo le decía, ojalá podamos tener genuinamente toda una industria formándose unida, ¿sabes? Porque hay una cantidad de técnicos buenísimos en todos los estados, porque hay como esa falsa creencia de que como que todos los proyectos están aquí en Caracas y todas las cosas más arrechas se hacen aquí en Caracas, que puede que sí, un poco, pero también existe muchísima competencia aquí en Caracas. ¿Sabes? No es que tú vienes a Caracas y haces todos los proyectos porque yo soy Excel, sino como que también hay como un nivel de competencia mucho más grande. Sí, incluso, disculpa, se puede descentralizar ese tipo de creación. O sea, el problema no es que Caracas esté haciendo cine. El problema es que solamente, así sea con los recursos de Caracas, se haga cine solamente en Caracas. O sea, me refiero, puede haber recursos de Caracas haciendo cine en Mérida. Total. Puede haber recursos de Caracas haciendo cine en el Zulia, en Barquisimeto. O sea, yo sé que ya existen experiencias, pero me refiero, ya experiencias como industria, no la tenemos actualmente, me refiero, pero creo que hacia allá debemos ir. O sea, comprender de que lo que se está haciendo en el Zulia me interesa porque obviamente es cine venezolano. Lo que se está haciendo en Caracas me interesa porque es cine venezolano. Por eso estamos aquí, o sea, me refiero a Barquisimeto, por eso vino a Caracas. Vino por un punto de vista de que entendemos que es la capital, el tema de obviamente reuniones, todo esto se te hace más fácil aquí en Caracas. O sea, me refiero porque están aquí, existen aquí. Y que entendemos que de aquí se está armando digamos, redes importantísimos que pueden hacer que se motoricen otras ciudades y, ¿por qué no?, unirnos verdaderamente para pensar una industria. O sea, entender de que el cine ciertamente tiene una gran cantidad de arte, pero también tiene una parte importantísima que es la industria, que es el mercado. Y que te pregunto algo. Esto de ¿tú pudiste haber en algún momento en ese 2018 hubieses venido a Caracas y formar parte aquí de cualquier equipo audiovisual en Caracas? ¿Por qué decidiste quedarte y lanzar este cortometraje con estos panitas y después, bueno, ya entiendo cómo se formó Barquisimeto, pero ¿por qué no venirte ante Caracas si se supone que están las oportunidades? Sí, incluso creo que es una buena pregunta, porque incluso si me pongo a verlo, obviamente fue como mayormente un compromiso con los panas, con mis panas, mi crew de allá de Barquisimeto, porque no solamente en Caracas, sino que en Francia, en París, me ofrecieron quedarme a estudiar. Wow. Y fue como que, ok, esto está interesante, pero yo dije, yo puedo volver después porque yo quiero hacer mi película. O sea, yo quiero llegar aquí con una película. O sea, quiero por lo menos, a lo mejor no sea selección oficial, pero poder decir, esta es mi primera película. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí lo que me interesaba era llegar con mi primera película, que lo vamos a lograr ahorita. Además, o sea, me refiero, ya está hecha la película. Entonces era como que mi debate del tema de que yo decía, hay que hacer cine en Barquisimeto. Además, porque Barquisimeto, no es casualidad que Barquisimeto haga cine, porque prácticamente la industria de cine venezolana, o con parte del ecosistema del cine venezolano, nace en Barquisimeto con Amabilis Cordero. Amabilis Cordero es
el primero que estuvo en una escuela, el primero que tuvo un estudio cinematográfico, el primero que estudió cine porque estudió cine por correspondencia, y más allá de ser pionero, generó un impacto donde para mí yo lo veo como un legado importante del cine venezolano. Claro. Y lo digo porque dije, o sea, allá están los muchachos, yo quiero hacer la película con mi crew, con mi equipo. Además que tampoco era que conocía muchas personas, digamos, del mundo cinematográfico, de cine netamente. O sea, conocía panas que estaban haciendo videoclips. Claro. Pero de cine como tal, no conocía muchas personas y yo dije, ok, me voy con mi equipo por un tema de que, bueno, la visión, incluso cuando escribimos la película, hay escenas donde yo escribía pensando en que la cámara la iba a hacer tal persona, o sea, porque era una visión hacia eso. O sea, creo que fue, digamos, una película experiencial y también una película escuela para ver cómo es nuestro método, y creo que todo cineasta está siempre en búsqueda de descubrir su método, de descubrir su manera, su discurso, su forma de hacer cine. Mira, ¿qué piensas tú, Excel, o qué le dirías tú, mejor dicho, a una persona que está aquí en Venezuela, que no está en la capital, que no está aquí en Caracas, y que cree que no puede hacer que cree que no puede hacer cine porque está en un estado? ¿Qué le dirías tú? Principalmente que agarre su teléfono y empiece a contar una historia, narrar historias. Narrar historia con su cámara. No importa si el cortometraje queda feo. O sea, además, ¿quién define que está feo tu cortometraje? Claro. O sea, ¿quién es el crítico sabiondo o la crítica sabionda que va a decir este cortometraje es increíble y este es malo o este es bueno? Porque si me preguntas, yo obviamente veo Pálida y me da pena mostrarlo, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo, bueno, o sea, hay otra gente que me llega y me dice, mira, este es mi cortometraje. La broma, una fotografía increíble, o sea, un sonido increíble. Y lo mío lo hice yo en un cuartico editándolo con una PC vieja, ¿sí me entiendes? Claro. Y obviamente comprendí con el tema de viajar y toda esta experiencia que la gente lo que busca es la historia, o sea, poder tener una historia poderosa. Y siento que todos nosotros somos además la gente de regiones por la dificultad a veces de hacer las cosas, nos inventamos, somos muy creativos para hacer cosas, o sea, para crear, siempre buscamos la alternativa. Por ejemplo, cuando se iba la luz en Barquisimeto con el tema de Barquicinema, que teníamos rodaje, ya nosotros teníamos un plan de rodaje B. Y ese plan de rodaje B era por si se iba la luz, grabamos estos planos que no necesitamos sonido y podemos prender una planta. ¿Sí me entiendes? Entonces buscábamos como que planes de rodaje alternativos para esto. Por eso lo digo, si tú quieres hacer un cortometraje, agarra tu teléfono, empieza a narrar la historia esa que quieres contar, esa que te da piquiña y tú dices, esto necesito contarlo, y si queda bien, increíble, y si no queda como tú querías, piensa en el segundo cortometraje. Claro, claro. O sea, el consejo que le da Excel es no paren de crear. Crear y creer, decimos en Barquicinema. Crear y creer. Qué buen eslogan. Mira, ¿es más importante aprender cine o hacer cine? Está ahí obviamente creo que es parte de la balanza. Porque haciendo cine aprendes muchísimo. Diría que aprendes gran parte porque puedes saber muchas cosas teóricas, pero no es lo mismo cuando estás en set, que aprendes ciertas cosas específicas. El tema del tiempo, yo puedo escribir como asistente de dirección en un plan de rodaje, esto dura 10 minutos, pero me estoy olvidando del que pone la luz, me estoy olvidando porque a lo mejor nunca he estado en set y nunca he montado una luz. Y Claro. creo que eso ya está ahí. Eso ya lo puso alguien, ¿sí me Claro. entiendes? O la cámara, cambiar el lente. Claro. O sea, a veces ni siquiera lo estipula por un tema de que en la teoría ese plano dura 30 minutos y en la realidad dura 30 minutos. No. O sea, hay ciertas cosas que van a evitar, que van a hacer que se muevan. Entonces creo que van de la mano, o sea, hay un 50-50. No diría que es más importante una que otra, diría que ambas son importantísimas y sobre todo diría, si vas a hacer para aprender de lo bueno y aprender de lo malo. Porque a veces siempre, no, yo aprendo solamente de lo malo. Pero también aprender qué fue lo que hice positivo para que este rodaje saliera bien. Claro. Y eso, tenerlo en un papel. Con los estudiantes yo lo veo, yo llego y anoto todo lo que yo veo, cómo ellos resuelven conflictos. Porque yo digo, esto me va a servir por si a las moscas más adelante
tengo ese problema, ese mismo problema. No, y en estos días casualmente estaba conversando con una amiga de eso y le decía que a veces nuestra conversación interna también es muy dura, ¿no? A veces nosotros decimos, cónchale, la cagué haciendo esto, lo hice mal, no sé qué, Exacto. pero no vemos ni anotamos todas las cosas que sí hicimos bien Exacto. y que hicieron que el rodaje saliera, que fueron fundamentales, ¿no? Porque a veces quizás es un enfoque de los que trabajamos en el área audiovisual de vernos, de ver nuestras fallas, porque estamos queriendo la excelencia, ¿no? Como lo mejor, que salga bien, y sobre todo cuando estás en la parte técnica, tú quieres que, mire, esa luz está bien montada. Exacto. Eso no puede quedar mal, ¿sabes? Tiene que estar bien gripeado, no puede caerse, ¿sabes? Es como todo lo que implica. Exacto. Mira, que tú fuiste al Festival de Cannes. ¿Qué cambió después de esa experiencia para ti? Muchísimas cosas. Entre ellas, principalmente que me prestaran atención a la hora de reunirme con gente. Creo que obviamente cuando, o sea, me refiero con gente, empresarios, me refiero. O sea, llegabas y le decías, mira, yo soy un cineasta, un director de cine que fue a esto, ya por lo menos te abrían la puerta y podías plantearle, esta es mi idea, eso digamos que cambió allí. Cambió mucho mi visión del cine. Yo tenía, digamos, como una visión más artística y romántica del cine y entendí en el Festival de Cannes que es una industria, ¿sí me entiendes? Es un mercado, hay dinero, se mueve dinero y obviamente como se mueve dinero hay responsabilidad legal, social, civil, o sea, hay un montón de elementos que prácticamente yo dije, me enamoré más del cine porque yo dije, me encanta, cualquier persona puede hacer cine, o sea, me refiero, cualquier persona puede ser parte del cine, Claro. quien cocina, quien maneja, todo el mundo puede ser parte del cine. Claro. Y yo dije, ok, con razón, los países buscan hacer crecer la industria del cine porque mueve dinero, es una industria. Sí, también es como tal. una forma de desarrollar su marca país, ¿no? Exacto. También es una Exacto. forma de decir, mira, vengan, graben aquí, vean nuestros recursos, vean lo que tenemos, pero también es una forma de vender las culturas. O sea, no por nada nosotros creemos, o la mayoría de la gente piensa que París, Francia, es la ciudad del amor y el romance. Exacto. Eso también nos lo han vendido durante mucho Exacto, tiempo en películas. exacto. Pero bueno, que capaz el estado del amor es Barquisimeto. ¿Quién Exacto. sabe? Es el musical, por lo menos. El musical es por lo menos la ciudad musical de Venezuela. Sí, sí. Hablando de la ciudad musical de Venezuela, que no la pasamos en el documental, por cierto, ¿no? Sí, exacto. Fabricio. Fabricio. Fabricio, nos visitamos Por Barquisimeto. favor, Barquisimeto en la orquesta. Mira. Cuando tú hiciste tu cortometraje, llegaste al festival, gran nivel de exposición, viste que era una industria, buscaste unos aliados o lograste conseguir unos aliados para que financiaran esta película. ¿Cómo fue ese trabajo con esos aliados? Bastante poético. ¿Sabes qué? Me pasó algo anecdótico porque actualmente ahorita vamos otra vez al mercado del film en el Festival de Cannes. Ay, qué bien. Y me pareció muy anecdótico porque hace unos meses me llamó Robert Mason, que es el coproductor que es de Chicago, y cuando él me comentó de que mira, te voy a conseguir esto y esto para que vayamos al festival, vamos a tener esto, o sea, para mí prácticamente casi que iba a llorar de verdad, porque mis primeras llamadas con él era montándome en la platabanda para tener cobertura, porque no había luz, ¿sí me entiendes? O sea, las condiciones en las que estaba haciendo en ese momento la locura de hacer cine eran muy en contra. Y ahorita ver que eso abrió la puerta a algo 6 años después. O sea, estamos hablando de 6 años de, digamos, donde hay un trabajo grandísimo, no solamente en la película, sino interna. Creo que esto, que voy a decir, lo ha dicho varias gente, pero las películas son como que tienes un montón de gente hasta el rodaje. Después de ahí viene la postproducción y estás solito. Y es como que tienes 3 personas ahí al lado y es como que no da abasto y quieres llorar en momentos, te sientes mal, te sientes que no lo vas a lograr. Es parte también creo que de una película, el sentir que no se va a lograr. Entonces creo que todo eso cambió en la facilidad de poder entender de que, ok, el cine sí o no se hace en equipo, sí o no, tiene que haber una inversión económica para poder moverte y poder invertir, porque
gracias a no haber entendido eso, créeme que sacrifiqué muchas cosas de mi vida, económicas, sentimentales, obviamente, porque estuve ahí de que este es mi objetivo, la película, lo que yo quiero es esto. Y bueno, obviamente a lo mejor le di la espalda a otras cosas y me concentré solamente en eso. Claro, ahora tengo una película, pero obviamente comprendo y veo hacia atrás que digo, ok, pero si la hacemos con una inversión verdaderamente sólida o entendiéndolo como una industria, puedo yo ver que no tengo que sacrificar nada. No tiene que ser un sacrificio el cine. Claro. O sea, no es un sacrificio. No lo haces porque estás obligado. Lo haces porque quieres hacerlo. Sí, hay que tenga un presupuesto consistente. Exacto. Que te ayude desde el principio hasta el final para Exacto. poder terminar los proyectos con bastante agilidad. Ahí yo he conversado con varias personas que aquí en este podcast y fuera también. Y una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros hacemos cine de autor. Y es como, y cuando decimos cine de autor es lo que tú acabas de relatar. Es esa persona sola echándole bola para sacar su película porque este es mi objetivo, sacar mi película. Entonces, claro, hasta qué punto o en qué momento crees tú que eso va a cambiar? Creo que va a cambiar en el momento en que entendamos que obviamente como funciona por fases el cine, hay personas especializadas para cada fase. Lo digo porque, por ejemplo, ahorita estamos en distribución y es la locura el tema de la distribución. O sea, me parece otra etapa. O sea, estoy viviendo la distribución y estoy viendo como si, ok, esta es otra película. Pues. O sea, esto es más dinero, más contacto, más hay que hacer relaciones públicas. O sea, es otra cosa y si entendemos y que cada una de esas fases podemos invertir también en esa parte de delegarle a personas especializadas en cada una de las áreas, creo que va a ser más posible incluso de hacer películas más rápidas y entendiendo también que hay un presupuesto adecuado. Por eso adecuado me refiero a la realidad venezolana, porque estamos en una realidad venezolana que no se está haciendo películas de $1 millón, o los que están Qué haciendo, bueno. que afortunados los que le estén haciendo, pero me refiero, no es la... ¿Con cuánto grabaste tu película? No paso ni de $30,000. De los $30,000 que prácticamente yo puse más del 50. Si me preguntas es una locura, pero bueno, obviamente es una apuesta, digámoslo así. Es una apuesta que obviamente eso ahora tiene una escuela, o sea, tiene sus cosas que ha dejado de ahí del coletazo, digámosle así, obviamente, pero obviamente debería haber un financiamiento tanto público o privado, pero para eso también tenemos que entender que el cine se mercadea desde que estamos escribiendo nuestro guión. Entonces, verdaderamente, esta película la quiero recuperar con la taquilla venezolana. Entonces, ¿qué tipo de película voy a hacer si quiero recuperar con la taquilla venezolana? Claro. Es complejo. Es muy complejo, sobre todo. Cuando se estrene la película, la ponen los exhibidores a las 2 de la tarde en Barquisimeto. Y no solamente, si lo vemos así, porque no solamente entonces queda la responsabilidad de los exhibidores. Es verdad. O sea, sí, o sea, tiene razón, porque además es un debate larguísimo que podríamos dar sobre el tema de la exhibición y distribución de cine, los horarios y todo este tema. Pero también a veces como cineastas dejamos la película y que bueno, que pase la película y que ocurra, o sea, que se distribuya sola. Y es como que me parece una experiencia bonita lo que hizo, por ejemplo, hace poco La Orilla. Los de Margarita. Ajá, los panas de Margarita Ángel. Me parece bastante interesante lo que hicieron porque la campaña de mercadeo de La Orilla me pareció arrechísimo. O sea, te estoy hablando de las redes sociales, ponerle gente hablando, los cines, la gente. O sea, toda esa campaña generó que tuviesen, creo que, más de 15,000 espectadores. O sea, te estoy hablando de una película independiente que tenga más taquilla que otras películas donde hubo verdaderamente inversión. Yo digo, esos chamos están haciendo algo interesante, algo que está ocurriendo, y principalmente en el mercadeo. Creo que el cine tenemos que dejarlo de ver como que, no, bueno, con el póster en el cine y con el tráiler, listo, mi película se vendió.
estás compitiendo contra Mario Bros, ¿sí me entiendes? Estás compitiendo contra Spider-Man. O sea, Spider-Man, yo donde veo un Spider-Man, ¿sí me entiendes? Claro. Donde veo Mario Bros, veo un sticker. Mario Bros tiene años existiendo, ¿sí me entiendes? Ay. Y sigue siendo tendencia porque hasta los muñequitos son de Mario Bros. Claro. Cuando la industria venezolana, o sea, lo digo como crítica y que ojalá ocurra, a que en McDonald's o en cualquier arepera o cualquier lugar puedan darte un muñequito de una película venezolana. Pero increíble, o sea, porque ¿sí me entiendes? antes O que que hay lo un dijeras póster. lo pensé, yo decía, Exacto. La arepa a la orilla, la arepa guanza, ¿sí me entiendes? Claro. O la arepa cualquier película, papita manito Stone, por lo menos un maní papita con la vaina de la película, ¿sí me Claro. entiendes? Pero ni siquiera a veces eso existe. Claro. Y creo que obviamente es parte del trabajo que hay que realizar y hacer entender a los privados y a los públicos que es una industria. Esto no tiene nada que ver con que si te gusta esta ideología o la otra, sino que es una industria y se mueve el dinero y obviamente eso fortalece el desarrollo del país. Claro, fortalece muchísimo, o sea, muchísimo. Ya hablaba sobre las experiencias cercanas en la región. Ejemplo, Colombia tiene una industria, Increíble. México tiene una industria, increíble también. Dominicana. O sea, Dominicana, su ley de cine tiene, o sea, tiene que ser 4 semanas una película. Ujú. Hacen películas en 4 o 3 semanas y son y genuinamente hay muchos venezolanos técnicos allá en Dominicana que dicen, mira, nosotros hemos grabado aquí en un año 15 películas. ¿Sabes qué tú dices? Epa, ¿cuántas películas hemos rodado aquí en Venezuela este año, 2026? Por ahí estaba escuchando que como 5 estaban diciendo y yo dije así como que coño, está bajito. Pero súper bajo, súper bajo. Mira, Excel, ¿qué te hizo traer ese proyecto y esa experiencia Barquicinema a Caracas? Con la gente de Más Cine Venezuela, que bueno, entiendo que es Una fusión. Ajá. una fusión. Principalmente las redes sociales, la gente escribía, ¿cuándo en Caracas? ¿Cuándo en Caracas? Escribían muchísimo y era como que, ok, vamos a irnos a dar unas vueltas allá en Caracas. ¿Pero lo veías lejano o lo veías? Lo veía lejano, o sea, lo intentamos. Al principio, el primer momento, te estoy hablando hace como 2 años, Barquicinema tiene 4 años. Ok. En esos 4 años hemos hecho 50 cortometrajes. Ya, recho. Y dijimos, ok, hace un año, año y medio, dijimos, vamos a Caracas, vamos a ver cómo nos funciona. Créanme que no fue ni siquiera reuniones, cuadramos. O sea, fue como que, ok, esto no se está dando, no importa. Avancemos como podamos. Pobrecito Excel. Exacto, y dijimos, y salió lo del documental, lo de la orquesta más grande del mundo, que es donde Nanaka me contrata para ser asistente de dirección de Fabricio Contreras. Y bueno, entre ese proceso de rodaje, de conversar, obviamente reuniones con la producción, nos conocimos y conocieron el proyecto de Barquicinema, que tampoco ellos habían escuchado como tal del proyecto, y dijimos, ok, esto es lo que nosotros hacemos y lo que queremos hacer. Y le dijimos, esto se puede hacer en Caracas, ¿cómo lo ven ustedes? Claro. Y prácticamente ellos dijeron, fuego, sí a todo, vamos a echarle pichón, vamos a poner esto, estos son los planes, vamos a colocar esto. Y bueno, actualmente en junio comenzamos la primera generación de Más Cine Venezuela, que es una fusión o una unión entre Nanaka Producciones y Barquicinema, ahí dando como puente obviamente 7 Filmes, que fue quien nos unió, que es Fabricio. Y bueno, buscando en miras de poder no solamente hacer cortometrajes, sino tener espacios para hablar de cine, para debatir de cine, talleres, o sea, verdaderamente nuestra intención es poder tener un lugar donde la gente pueda ir a hablar de cine, a compartir cine, a hacer cine. Creo que nos hace falta como cineastas, como creadores, un lugar en común donde por lo menos decir, mira, el lunes yo me voy a reunir con guionistas, a ver qué podemos surgir, o por lo menos cuáles son los planes de los guionistas en este país. O sea, a lo mejor ni siquiera existe, Claro. pero porque si no existe, ¿por qué no crearlo? Claro. Entonces, prácticamente de eso nace esa unión o esa fusión entre Nanaka y Barquicinema, buscando, obviamente, traer el mismo método de Barquicinema, que son 6 meses de formación. En esos 6 meses de formación tú puedes o haber hecho tu cortometraje, o haber hecho 10 cortometrajes, o nunca haber hecho ninguno, y tú vas a aprender igual en el proceso, desde la escritura hasta la exposición en pantalla. Y lo digo porque sí puedes tener a lo mejor mucha experiencia. Es porque van a haber masterclass también de profesores ya con experiencia, y además de eso vamos a tener
clases del material legal, cómo funciona el tema de las carpetas de producción, a qué entes tienes que dirigirte, cómo pide financiamiento privado a público. Y eso no solamente hablándolo yo ahí en un salón, sino que vamos a llevar gente que verdaderamente ha trabajado con el tema privado, público, o sea, que han sido productores en esa materia, con especialistas, digámoslo así. Y llegar a la distribución, que una de las cosas que hay y que está confirmadísima, como lo hacemos allá en Barquisimeto, es que la clase de distribución y exhibición son con los exhibidores y los distribuidores. Es decir, ellos son quienes explican cómo funciona la sala, cómo hace dinero una sala, cómo se programa en una parrilla de cine, cómo llegas a proyectar en sala de cine. O sea, todas esas cosas se aprenden en Barquicinema y actualmente aquí en Caracas Con Más van a Cine aprender Venezuela. en Más Cine Venezuela. Qué fino eso, porque creo que es una super oportunidad. Es una super oportunidad para todas las personas que quieren hacer cine, formar parte del cine nacional. ¿Sabes qué? También es una oportunidad que pueden tener todos en este momento. Tienen la oportunidad de suscribirse a este canal. ¿Qué les parece? Aquí, ¿dónde? Por ahí. Suscríbanse para que sigan llegándole este contenido, para que vean el capítulo, mentira, que capítulo, mira, el podcast de María, que se llama Roperó, que es un podcast también de cine, súper interesante. Y por cierto, oye, Excel, me distraje un poco, no María, ajá, y por cierto, creo que es una de las cosas más importantes que has dicho, que tener un espacio donde hacer cine, donde hablar de cine, donde reconocernos. O sea, cuando nosotros decidimos crear este podcast fue con esa intención, ¿no? Como que, mira, como digamos abrir una ventana para que las personas que están detrás de cámara nos digan qué piensan del cine nacional, qué piensan, qué creen que le hace falta a este cine, o sea, mirarnos a los ojos, ¿sabes? Eso creo que es muy importante. Hay un poco de gente en el país haciendo cine y tratando de hacer. Ojalá que este podcast o estos episodios o el proyecto Más Cine Venezuela llegue a la gente que tiene que llegar y, oye, empiecen a surgir las propuestas buenas para cada vez hacer más películas, cada vez desarrollar nuestra industria. Yo creo que es una cosa que es, mira, yo le decía en estos días a un pana, le digo, si nosotros somos la gente que escribe, la gente que tiene cámara, la gente que sabe de fotografía, de iluminación, y no hacemos algo para promovernos a nosotros mismos, entonces estamos fallando. Exactamente. Estamos fallando. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes con esto es que nosotros desde acá, desde Ágape, desde este podcast, desde el podcast de María, desde Barquicinema, Más Cine Venezuela, estamos buscando es que se hable de cine, que se hable, bueno, digo de cine por englobar todo lo que eso conlleva, ¿no? Exacto. Los videoclips, la publicidad, todo, por englobarlo todo. Pero que la gente todos los días diga aquí, epa, yo tengo ganas de contar esta historia y esta historia la podemos contar de esta manera. Exacto. Y que además enterarnos, a mí me parece interesantísimo todo el tema de los podcasts. Creo que además de estos dos podcasts, tienen que surgir muchísimos más porque obviamente Total. Nos escuchamos y nos vemos, nos reconocemos. Creo que es importantísimo poder hablar lo necesario del cine venezolano, es decir, lo positivo y lo negativo. Creo que la crítica también es necesaria dentro del cine, o sea, nosotros aprender hasta recibir esas críticas, o sea, porque mi película a lo mejor no le gusta a alguien, pero a otras personas sí. Total. Entonces, igual puede pasar con el podcast, igual puede pasar con la escuela. Total. O sea, hay personas que les puede gustar y otras que no, y eso es lo necesario, o sea, es necesario entonces que haya contraste de lo que estamos haciendo y eso va a llevar a que por lo menos estemos hablando de cine, eso ya es una gran ganancia. No, total. Y que eso que acabas de decir es muy importante porque si tú haces una película, yo de repente veo ahorita Pálida, tu corto, y yo digo, y con este corto este chamo fue esto. Uh-huh. Y lo más loco es decirle a la gente, sí, con ese corto que tú no te atreviste a hacer,
por miedo y por otra cantidad de cosas, yo tuve la posibilidad de hacer todo este recorrido. Entonces, yo creo que una de las cosas que también nosotros buscamos es invitar a la gente, que la gente cuente, que la gente quiera hacer, que la gente se disponga a Excel, porque pareciera, o llevándolo a la metáfora, la gente piensa que esto es una carrera de velocidad. Y más bien es una carrera de resistencia porque lo que estamos tratando de hacer todos los días algo. Exacto. Incluso la gente cree que voy a hacer mi película la que me va a hacer millonario. Y es como que en realidad lo que puede hacerte algo es una carrera cinematográfica. Claro. Y ni siquiera hablo de millonario, hablo de verdaderamente te reconocen es por tu carrera cinematográfica, Claro. no por una película que hiciste. Claro. O sea, una película puede ser impactante, pero va a quedar allí, es una gran película y ya. Claro. Es cómo seguir construyendo el cine en el país. Creo que es un tema que debemos estar atentos durante todo este tiempo, todo este año, que espero que tengamos grandes cambios y ojalá que tengamos muchísimo más apoyo para seguir haciendo y contando historias. Ojalá la gente se anime más. Mira, ¿qué piensas, Excel, que ha sido lo más difícil de todo esto que me has contado desde que empezaste a hacer audiovisual? Lo más difícil, o sea, colocarlo como que en una balanza está difícil, pero creo que lo más difícil verdaderamente es el tema de la salud mental. Verdaderamente, o sea, lo estoy diciendo con toda la propiedad. Creo que obviamente hay un montón de factores que hacen que tu salud mental se mueva o se conmueva, sobre todo cuando vienes de una región. O sea, yo estaba editando la película y se me iban la luz 9 horas diarias, donde no existía un horario, ¿sí me entiendes? No existía un horario de la ida de la energía eléctrica, sino que yo recorría en bicicleta aproximadamente 10 kilómetros para llegar a la sala de edición. Y cuando llegaba a la sala de edición, a veces se iba la luz. O sea, llegando, pum, se fue la luz y tenía que dormir en un mueble, esperar que llegara la luz a las 8 de la mañana y ponerme a editar. Y llegaba obviamente la otra persona que le tocaba en la sala de edición. Y era como que, Dios mío, dame paciencia, dame... Por eso digo, más allá de lo que se fuera la luz, fue cuando empecé a aprender a entender de que no se trata de que si tu película está en 3 años, en 5 años, en 6 años, en 10 años, lo importante es que esté. O sea, que exista, que verdaderamente tengas la solidez mental de poder terminar tu proyecto. Porque no tienes idea cuántas veces me deprimí. O sea, me sentía que no lo iba a lograr. O sea, que yo decía, no, muchachos, ya de verdad, no. O sea, me daba pena decirle a los muchachos de que esta película no va a salir. Y yo decía así como que, en mi mente yo decía, no, de que tiene que salir así sea, yo la edito y así sea en YouTube la suelto, ¿sí me entiendes? O sea, eso tiene que salir porque movimos gente, ¿sí me entiendes? Movimos alma. Hay un montón de gente en Barquisimeto que no tienes idea cuántas veces me preguntan, ¿y la película? ¿Cuándo sale la película? Y ya cuando la terminamos, para mí fue, no tienes idea, Cipriano, o sea, fue como, está lista, la vi lista y yo dije, mierda, o sea, no sabía qué hacer, pues. Yo dije, verga, bueno, será. La metimos en un festival en México. Y pum, quedó seleccionada. Yo dije, verga, qué de pinga, ya, listo. O sea, ya si quiero no la distribuyó más. Yo estaba sentado a las 7 de la mañana y vi que ganamos como mejor película internacional. No tienes idea. Yo llegué, salí a la calle y empecé a caminar. Estás caminar. Estás hablando y me acuerdo la escena de la película de En Busca de la Felicidad. Fue algo así. Yo empecé a caminar y yo decía como que esto es mentira, ¿sí me entiendes? Esto es mentira. Y más allá de que hagamos las cosas por ganar un premio o por otra cosa, me pareció interesantísimo el tema de que otras personas que no fueran mis panas reconocieran la película y dijeran, está fina, ¿sí me entiendes? O sea, porque obviamente entre tus panas todos vamos a decir, bueno, está fino. Y si tienes panas críticos, a lo mejor te van a decir, coño, tú puedes estar mejor aquí y ya, pero son tus panas, ¿sí me entiendes? Pero que lo reconozcan otras personas y de otro país, que tengan otra visión, es como que una satisfacción que te hace entender de que, ok, esto está fino, puedo avanzar con esto, pero ¿por qué no pensar en otro proyecto que ahora quede mejor? Porque si me preguntas, el Edsel del 2020 que hizo esa película no es el mismo Edsel
que está ahorita 6 años después. O sea, estoy picadísimo por querer hacer otra película, por eso mismo, para superarme a mí mismo, ni siquiera, no, para ser la eminencia del cine venezolano, eso no me importa. Claro. O sea, me parece más bien tonto competir por quién es mejor o quién es peor. Total. O sea, me parece más bien interesantísimo, importante hacer cine en Venezuela. O sea, ya con que haga yo una película venezolana ya es bastante trabajo. Es así, hermano. O sea, es bastante esfuerzo y bastantes ganas. Aplaudo a todo cineasta que haya hecho cine en Venezuela, así sea antes, sobre todo en este momento. Si lo está logrando, me parece increíble. Sigan adelante, piensen en el tema de la salud mental, que nada les cueste la salud mental, jamás, no abandonen su salud mental. Yo porque tengo un bastión allí, que es el profesor Rolando, que es psicólogo, que es el profesor de actuación, pero hace poco fue que tuvimos una verdaderamente conversación que yo le dije, profe, yo pasé por esto y esto y esto durante la película. Y imagínate, el psicólogo se puso a llorar, el profe. Se puso a llorar, no me creía, me decía, ¿y por qué tú nunca me contaste todo eso? Y yo, porque no me gusta dar lástima, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, no se trata de dar lástima, se trata más bien de mostrar qué puedes hacer con lo que tienes en tus manos. Claro, pero a veces era lo que te decía hace rato de esa conversación interna, ¿sabes? Porque tú dices, voy a dar lástima, pero a veces no es dar lástima, a veces es buscar ayuda un poco Totalmente. con las cosas, ¿sabes? Porque quizás hay otra persona que también pasó por eso. Totalmente de Y acuerdo. hay otra persona que vivió lo mismo que tú y dice, oye, a este pana le está pasando eso. Y yo, por experiencia te lo digo, cuando uno no comunica las cosas, ahí, hasta ahí. O sea, yo no tengo la capacidad de intuir qué te está pasando, porque además, coño, Excel se ve como triste, ¿qué te pasa? Costumbre de hombre, bien, ¿no? Mi pana, todo fino. Es así, es verdad. Es verdad. No, vale, todo bien. Tienes razón porque incluso eso nos ha pasado incluso a todos en el tema de la producción. O sea, nos podemos sentir muy mal y al frente de todo el mundo, no, yo estoy bien, calidad, vamos para adelante. Pero entonces a veces podemos tender esas redes de apoyo y que además me ha pasado que yo llego y digo, bueno, pero es que los que saben no llegan y le explican a los que no sabemos. Lo preguntaste. Claro, O sea, dijiste, mira, yo no sé hacer esto. claro, Y lo preguntaste, ni siquiera lo preguntaste, por eso nadie te ha dicho cómo se hace. claro. Y hablando de formación, ¿qué has sentido tú cuando ves a alguien que tú formaste haciendo un proyecto? Increíble, nos pasó algo porque es fino. O sea, cuando hacen en Barquicinema, obviamente se siente fino, estoy ahí acompañándolos y estamos como tal el equipo acompañándolos y todo el proceso es bellísimo porque obviamente los ves dando, tú lo ves y van contra la pared y tú dices, se va a dar, se va a dar. Toma. Vamos a esperar que se dé cuenta. ¡Pum! Se dio. Y ya después tú llegas y le dices, mira, ¿te acuerdas que yo te dije que te ibas a contra esa pared? Es distinto. Pero surgió un cortometraje en específico que fue de estudiantes de Barquicinema sin apoyo de gente de Barquicinema. ¿Qué? O sea, ellos llegaron y se organizaron y dijeron, vamos a hacer un corto sin nuestros tutores. Y me pareció increíble porque yo llegué y dije, wow, ya están caminando solitos. Claro, claro. Y segundo, por un tema de que ellos se van a dar cuenta de otros niveles de producción cuando lo estén haciendo. Y se van a dar cuenta de otras cosas. Y eso es lo que necesitas hacer. O sea, Claro. necesitas hacer y hacer cortometrajes. Porque si me preguntas, significa que he estado en más de 50 sets de cortometrajes. Claro. Y en esas experiencias me ha dado un nivel de conocimiento de yo poder entender ya como asistente de dirección, de poder decir, esto no va a salir a esta hora, esto va a salir 20 minutos más tarde, pum, lo muevo, negocio aquí, hago esto, muevo esto para acá. O sea, de entender que en Venezuela, en el cine, naturalmente pasan cosas que hacen que tu plan de rodaje se mueva. En el cine mundial, ahora imagínate en Venezuela con las cosas que pueden estar ocurriendo. Y esto no lo estoy diciendo como que, ay, qué triste, somos venezolanos. Lo estoy diciendo más bien como que arrecho, o sea, que de pinga que esto nos da más bien integralidad y otra dimensión de lo que es el cine, porque verdaderamente cuando se establezca una industria venezolana, vamos a entender y respetar sobre todo, respetar el trabajo del otro. Total. ¿Por qué? Porque yo ya puedo entender como asistente de dirección que es vivir como un técnico, porque yo he sido técnico. Y entender como director qué es lo que quiere un actor, porque yo de alguna u otra manera me formé para trabajar con actores. Entonces, al comprender que verdaderamente cada uno está cumpliendo su plan dentro de una película, vamos a tratarnos muchísimo mejor y obviamente nos vamos a integrar muchísimo más en la película. Yo te escucho hablar de todo el cine
te escucho hablar de todo el cine y yo siento que, bueno, hablas del cine con mucha pasión. ¿Sientes que el cine es tu vida, Excel? Sí, bueno, más que sentirlo, me lo tiré yo mismo como plan de vida. O sea, llegué y dije así como que lo que pasa es que ese mismo tema de la salud mental, y disculpa que lo toque Tranquilo, tanto tranquilo. el tema, pero me refiero, llegó un momento en que, si me entiendes, no tenía nada. O sea, y no es que ahorita tengas mucho, sino que me refiero de que no tenía nada, literal. Nada. Te estoy hablando de que el chamo que hizo cortos con teléfono, le robaron el teléfono cuando llegó a Venezuela. Oh. ¿Sí me entiendes? Me quedé hasta sin teléfono, ¿sí me entiendes? Y para mí era como que, o sea, yo dije, yo voy a dedicarme mi vida a hacer esto porque de terquedad, pues, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me quiero dedicar y voy a dedicar mi vida. Y bueno, lo hice con mucha pasión, obviamente. Incluso cuando llegué aquí a Caracas, mucha gente me decía como que esa pasión se te va a ir apaciguando cuando empieces a vivir todo este tema de los rodajes. Y yo llegué y dije así como que, más bien, no sé, es como el tema de los bomberos. Como ven el fuego y dicen, necesito fuego, necesito llegarle al fuego. Así Piromaníaco, veo, sí. exacto, así veo yo el rodaje. Así como que, no importa, dame 16 horas de rodaje, dignamente, obviamente. Por lo menos con comida, transporte, buenos pagos, dignamente. Pero yo lo hago, ¿no? Estoy dispuesto a hacerlo si el objetivo es que salga el trabajo. Lo digo con mucha pasión y con mucha responsabilidad también, obviamente. Sí me apasiona hacer cine. Sí lo decidí desde un punto de vista, ok, esta es mi terapia para hacerlo. Sobre todo el tema de que el cine no es solamente grabar, sino que me dedico a ciertas cosas. O sea, cuando me siento de alguna manera, me pongo a escribir y lo escribo y eso estoy haciendo cine con eso. Si quiero salir a grabar, salgo y grabo con mi teléfono cualquier cosa, que a lo mejor a veces lo publico, a veces no. A veces lo hago nada más como una tarea para mí mismo. Está bien. Increíble, increíble, Excel. Mira, llegamos a un segmento de este podcast que se llama Ping Pong. ¿Has Ok. jugado ping pong antes? Sí. Ok. Pues, dos preguntitas, tú escoges una o una pregunta y una respuesta corta. Ok. Barquisimeto o Caracas. Barquisimeto, lo siento, Caracas. Corto o largometraje. Para mí, yo, Sí. largometraje. Ok. Rodaje pequeño o gran producción. Económicamente, gran producción. Rodaje pequeño me gustan. Me gusta mucho entrometerme ahí con las personas y estar ahí a fuego. Ok. Una película que te marcó, Una película venezolana o mundial. la que tú quieras. Mundial, Haz lo que debas. Venezolana, La Oveja Negra. Ok. Un director que admires. Un director que admiro, no voy a decir Spike Lee porque ya nombré, diría a nivel mundial, está difícil, pero diría Scorsese, me parece alguien bastante interesante. Improvisar o planificar. Planificar 100%, forever. Lo más difícil, dirigir o producir. Difícil producir, en Venezuela producir, por supuesto. Error común de nuevos cineastas. Error común, eso es un plano, eso dura ahí rapidito, son 2 planos, 3 planos, eso ahí rapidito y salimos hoy. Ok. Un consejo para alguien que quiere empezar. Háganlo. Hágalo, empiece a agarrar su teléfono, escribir cualquier historia. No importa si no sabe estructura de guión. Ahorita existe hasta internet. Usted busca en YouTube cómo se escribe un guión y te va a salir. El cine en una palabra. El cine en una palabra. Planificación. Planificación, totalmente. La experiencia me ha dicho que planificación. Perfecto, perfecto. Perfecto, Excel. Fíjate. Hoy tuvimos una conversación increíble, de verdad estoy muy agradecido porque hayas visitado la casa de Agape Producciones, que también es tu casa para cuando quieras Gracias. hacer cosas. Me parece una conversación bastante nutrida, creo que nos pasamos por muchísimos temas, incluso hasta temas que no me esperaba, que bueno, ese tema de la salud mental para las personas que hacen cine, creo que eso mencionaba anteriormente, lo del diálogo con nosotros mismos, de ver hasta dónde podemos llevar los proyectos, tratar de entender que vemos una red de personas queriendo hacer cine.
que no estás solo haciendo cine. Exactamente. Que lo decías muy bien, que hay unas fases importantes para que cada quien trabaje en cada una de ellas. Oye, gracias por venir. Gracias a ti. por estar aquí. Darle unos stickers. Oye, mira. Mira, ve. De Macine, de Guanza y de Barquicinema. Cine, Mira aquí. Guanza, Estos Barquicinema. aquí. Mira, ¿ves? Aliados de Ágape y aliados de todos ustedes, muchachos, que sí. que quieren hacer cine. No se detengan, escríbanle a la gente de Más Cine Venezuela, escríbanle a Barquicinema, escriban a Ágape. Y amén, seguro vienen cositas entre Agape y Macine. Ojalá, Amén. así sea. Que así sea. Y coye, de verdad, muchachos, todos los que nos vieron hoy, los que llegaron hasta aquí, llegaron hasta esta parte del episodio, termínense de suscribir a este canal. Aquí lo que les va a llegar es contenido de calidad y contenido sobre cine. Un abrazo desde acá. Chao. Chao.